Bien, entonces el día de hoy vamos a tener, vamos a ver algo más de los data frame, algunas operaciones que podemos hacer con estos data frame. Solamente que ahora lo que vamos a hacer es importar un archivo donde los valores están delimitados por tabulaciones, donde la separación está dado por tabulaciones. Entonces, vamos a compartir la pantalla. No sé si ya pueden ver ahí en la consola de R. Sí, se ve, doctor. Bien, entonces siempre tenemos que hacer esto, lo que vamos a hacer ahora. Aquí tenemos nuestros archivos. Queremos colocar la ruta, ¿se acuerdan? Tenemos que colocar la ruta donde se encuentra la carpeta de trabajo, lo minimizamos. Y acá tenemos entonces los dos, estamos visualizando las dos ventanas, uno de la consola y otro de la carpeta donde están nuestros archivos, ¿no? Entonces acá datos.txt está entonces en ese directorio, lo hemos copiado ya, lo hemos arrastrado y lo soltamos en la consola. Bien, entonces ya tenemos la dirección. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos, vamos a abrir un nuevo script, ¿no? Entonces, estamos acá en el tema, ¿no? Objetos de data frame, ¿no? Entonces, objetos de data frame. Y lo que vamos a ver entonces inicialmente, ¿no? Vamos a hacer la importación. Vamos a hacer la importación, entonces, de datos, en formato, en formato de texto, en formato de texto, ¿no? Entonces, para esto, para importar, nosotros primeramente siempre tenemos que establecer un directorio, una carpeta de trabajo. Entonces, acá vamos a colocar, establecer una carpeta de trabajo. Esa carpeta de trabajo va a ser el lugar donde se encuentren los archivos que vamos a importar, pero también esta carpeta de trabajo va a ser el lugar hacia el cual nosotros vamos a exportar nuestros resultados, ¿no? Entonces, ahora todo lo que está con rojo acá en la consola, eso lo vamos a copiar, todo lo que está con rojo, la ruta, entonces acá lo vamos a copiar ahí. Bien, entonces fíjense, la ruta es sumamente larga porque está ahí estadística forestal, aula virtual, tema 2 objetos en R, video serie forestal, semestre 1 2021, MAP 315N. Entonces, acá esta es la carpeta de trabajo. Ahí se encuentra entonces nuestro archivo datos.txt. Entonces, simplemente le vamos a colocar que esta es la carpeta. Esa es la carpeta de trabajo. Entonces, la ruta tiene que acabar en la carpeta de trabajo, que sería MAP 315-N, ¿no? Bien, entonces ahora, ¿cómo vamos a establecer nuestra carpeta de trabajo? Con la función setwd, ¿no? Entonces, ya con eso está establecido nuestra carpeta de trabajo, ¿no? Entonces, ya hemos establecido, hemos definido cuál va a ser nuestra carpeta de trabajo. Entonces, acá vamos a tener, si nosotros hacemos correr, entonces ya va a estar en ahí, fíjense, ahí está la dirección, ¿no? Entonces, ahí está la dirección y tiene que acabar en el nombre de la carpeta, que sería MAP 315-N. Bien, para que nosotros podamos saber que está bien el directorio o la carpeta de trabajo que hemos seleccionado, entonces nosotros vamos a utilizar la función getWD paréntesis, paréntesis. ¿Qué nos hace esta función? Le estamos preguntando cuál es la carpeta de trabajo para esta sesión de R. Entonces acá nos va a decir la carpeta de trabajo. Entonces le hacemos correr y fíjense ahora, acá tenemos como salida en color azul, está justamente toda esa ruta que nosotros hemos seleccionado hasta MAP 315-N. Entonces, esta es la ruta. Entonces, está bien, todo eso es lo que hemos realizado. Lo vamos a copiar acá.
Bien, entonces acá toda esa es la ruta, ¿no? Entonces acá, esta es la salida, ¿no? Bien, entonces ya tenemos establecido nosotros nuestro, ya tenemos establecido entonces nuestro directorio, nuestra carpeta de trabajo, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra carpeta, ¿no? Y hemos también verificado que efectivamente nuestra carpeta de trabajo es MAP 315-N. Bien, entonces ahora vamos a importar, ¿no? Para importar, nosotros tenemos que utilizar la función readTable. Entonces, primeramente lo tenemos que dar un nombre, lo tenemos que dar un nombre a nuestro objeto, al objeto que vamos a importar, ¿no? A los datos que vamos a importar. Entonces, por ejemplo, lo podemos dar un nombre, eh, por ejemplo, bosque, le estamos dando un nombre, bosque, a ese nuestro objeto. Entonces, ¿qué función vamos a utilizar? La función read.table, ¿no? Que sería leer la tabla que vamos a importar, ¿no? Entonces ya tenemos ahí read table y ahora tenemos que colocar entre comillas el nombre del archivo que vamos a importar. El nombre es datos, tiene que estar tal cual está en ahí escrito, .txt. Entonces, este es nuestro archivo, ¿no? Entonces, es datos.txt. Y ahora le vamos a decir que nos importe también con los encabezamientos. Eso significa con los nombres de las variables. Entonces, vamos a colocar header igual true, ¿no? Entonces, cerramos eso y ahora vamos a visualizar ese objeto bosque. Bien, vamos a limpiar la consola para que se pueda visualizar mejor. Bien, y entonces hacemos correr todo. Bien, y ahora ustedes pueden ver acá, tenemos justamente esos datos, que el número de árbol, especie, diámetro a la altura del pecho, altura, posición de copa, número de insectos. Entonces, hemos importado entonces la base de datos, ¿no? Hemos dicho también que tenemos ahora que caracterizar, ¿no? Obtener más información acerca de este objeto bosque. Entonces, vamos a obtener más información del objeto bosque, ¿no? El objeto que hemos generado. Por ejemplo, en la clase de objeto. Entonces, ¿cuál será la clase de objeto? Bosque, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos ver ahí? También podemos ver cuál es la estructura de ese objeto. Entonces, la estructura va a ser con str, bosque. Luego también podemos ver cuáles son los nombres de las variables. Entonces vamos a colocar named bosque, ¿no? Bosque. Luego posiblemente necesitemos saber, ¿no? Cuáles son las dimensiones de este data frame. Entonces vamos a tener dim, eso significa el número de filas y de columnas. Entonces vamos a tener dim bosque. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es obtener más información acerca de ese objeto bosque que hemos creado en el entorno de hoy. Como saber, por ejemplo, cuál es la clase de objeto, cuál es la estructura de ese objeto, cuáles son los nombres de las variables de ese objeto y cuáles son las dimensiones de ese objeto, o sea, cuántas filas y cuántas columnas tiene. Entonces, vamos a hacer correr ahora, nuevamente lo podemos limpiar la consola, vamos a hacer correr y vamos a ver las respuestas. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, que es un data frame, ¿no? Es un data frame, eso es importante. Entonces acá, eso decimos que es un data frame, ¿no? Es un data frame, la estructura del bosque, ¿no? Son 25 observaciones de 6 variables, y estas son las variables. La primera es número entero, otra es de caracteres, esta es numérica, de caracteres y entero. Entonces acá tenemos la estructura, ¿no? La estructura de ese objeto, ¿no? Entonces acá vamos a colocar toda esa estructura,
esa estructura del objeto R, ¿no? Entonces acá nos vamos y colocamos, es un data frame, ¿no? Que tiene el número 25 observaciones y 6 variables, y nos está indicando las características de cada una de las variables ahí, ¿no? Si es de caracteres, si es numérico, si es de números enteros, ¿no? Bien. Y también tenemos acá los nombres, ¿no? Hemos pedido los nombres de las variables, y los nombres de las variables también los tenemos acá, ¿no? Número NA, especie, DAP, altura, posición copa. Luego tenemos el número de filas y columnas con DIM, las dimensiones. Entonces acá vamos a ver, tenemos las dimensiones, y las dimensiones son 25 filas por 6 columnas. 25 filas por 6 columnas. Entonces eso vamos a tener acá, esa información. Bien, entonces ya hemos importado esa base de datos que teníamos en formato TXT. Le hemos asignado un nombre a ese objeto ya en el entorno de R, que se llama bosque, y después hemos visto algunas características de este objeto, ¿no? Hemos obtenido más información acerca de este objeto, como si efectivamente es un data frame, cuál es la estructura de este objeto, posiblemente eso sea lo más completo que tenemos ahí acá, los nombres de las variables con names y las dimensiones de ese data frame. No nos olvidemos que hemos dicho en una anterior clase que los data frame al final tienen la misma estructura, similar estructura a las matrices. Por eso que siempre podemos encontrar de un data frame su número de filas y su número de columnas, ¿no? Pero también podemos ver, acá habíamos indicado, creo que también la anterior clase hicimos eso, ¿no? Visualizar eh, los datos, ¿no? De los seis primeros árboles, ¿no? Y de los seis últimos árboles. Entonces, acá lo que vamos a tener es lo siguiente. Queremos visualizar los datos de los seis primeros árboles, y para eso utilizamos la función, ¿no? Vamos a utilizar entonces la función get bosque, para ver la información de los 6 primeros árboles, y para ver la información de los 6 últimos árboles vamos a utilizar la función tail bosque, ¿no? Head sería cabeza, el encabezamiento, lo que está en la cabeza, y tail, lo que está en la cola, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos, y hacemos correr ahora, y justamente acá vamos a tener, no vamos a copiar esto, pero acá podemos ver con headBosque nos está dando la información de los 6 primeros árboles, ¿no? Y nos da todas sus variables, y con tail nos está dando los 6 últimos árboles, también con todas sus variables, ¿no? Bien, entonces, esto sería lo que tendríamos hasta ahí en común, lo que también vimos en la anterior clase. Y ahora lo que tratamos de ver es un poco ver, a partir de nuestro data frame, que es un objeto en el entorno de R, hacer un análisis estadístico, ¿no? Entonces, si nosotros queremos generalizar en forma global un análisis estadístico de este objeto bosque, lo podemos hacer, pero también podemos hacer individualizando cada una de las variables, ¿no? Entonces, vamos a generar un resumen estadístico, de todo el data frame, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la función summary, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la función summary ahí. Entonces, esta es función summary, entonces, ¿qué vamos a colocar acá?
vamos a colocar el nombre del objeto, bosque, bosque. Entonces, ahí tenemos el nombre del objeto y ahora hacemos correr. Y si ustedes pueden ver ahora, este va a ser el resumen, ¿no? El resumen. Entonces, tenemos ahí el número del árbol, la especie. Indudablemente, las variables de caracteres y las variables, aquí tenemos, por ejemplo, la especie, entonces no va a poder sacar ningún resumen estadístico. Nosotros sabemos que son variables cualitativas, ¿no? Pero sí nos va, lo más importante es que nos va a permitir tener un resumen estadístico tanto del diámetro como de la altura. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el diámetro tiene un mínimo de 34.8, tiene un primer cuartil de 47.3 centímetros, tiene el valor de la mediana de 60.9, el valor de la media aritmética es 60.6, el tercer cuartil es 67.9 y tenemos un máximo valor que es 84.3, ¿no? En relación a la altura, lo mismo, tenemos un valor mínimo, un primer cuartil, un valor de la mediana, un valor de la media aritmética, el tercer cuartil y un valor máximo, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos un resumen, pero ese resumen es de todas las variables que están dentro del objeto bosque, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que fundamentalmente tomar en cuenta las variables numéricas y fundamentalmente las variables que son de variables continuas, como el diámetro, la altura, que son variables que se miden, ¿no? Pero también tenemos acá, como podemos ver en el número de insectos, que el número de insectos sería una variable también numérica, pero es una variable discreta, ¿no? Porque es un número entero. Y por lo tanto tenemos un mínimo, por ejemplo, de cero insectos. Entonces hay árboles que no tienen insectos ahí. Tenemos el primer cuartil representado por 2 insectos por árbol. Tenemos un valor de la mediana de 5 insectos por árbol, tenemos una media aritmética de 5.64 insectos por árbol, tenemos un tercer cuartil de 8 insectos por árbol y el máximo valor es de 12 insectos por árbol, ¿no? Entonces, ahí tenemos también esa información que es también importante porque esta es una variable también numérica, pero es una variable discreta, ¿no? Entonces, en cambio, fíjense, en el caso de la especie, solamente que aparece, solamente dice la longitud, ¿no? Length, que tenemos 25 datos de la especie de los árboles. La clase de variable, la clase de vector es de caracteres, ¿no? Y por lo tanto, como son caracteres, como es una variable, cualitativa, entonces no hace ningún cálculo de medidas descriptivas de estadísticas, ¿no? Bien, entonces, esa es una manera, pero fíjense, eso lo que estamos haciendo es en forma global, ¿no? Entonces, pero nosotros también podemos hacer de otra manera. Entonces, vamos a ver acá, vamos a ver, podemos hacer, por ejemplo, podemos decir de acá, y nosotros podemos hacer algunas consultas, ¿no? Entonces, vamos a ver también algunas consultas, ¿no? Porque vamos a utilizar todas las ventajas que tiene el data frame también como una matriz, como un objeto que tiene filas y columnas. Y entonces vamos a tener las siguientes consultas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la especie del árbol 20, por ejemplo? Del árbol 20. Entonces, eso ya hemos indicado. Yo quiero saber cuál es la especie del árbol 20 directamente. Entonces, nosotros vamos a colocar consulta 1. Y entonces, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que colocar el nombre del objeto. El nombre del objeto es bosque y tenemos que colocar entre corchetes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a colocar en ahí? Vamos a colocar el árbol 20. Y si estamos hablando de la especie, fíjense acá, la primera columna es número de árbol y la segunda columna es especie, ¿no? Entonces acá vamos a tener entonces la columna 2. Entonces ahí tenemos la columna 2, ¿no? Y ahora vamos a visualizar
Ahora vamos a visualizar esa nuestra consulta y colocamos consulta punto 1, ¿no? Entonces, directamente vamos a tener cuál es la especie del árbol 20, hacemos correr. Bien, entonces la respuesta es la especie del árbol 20, ¿no? Entonces acá colocamos eso, cedro, ¿no? Entonces ahí tenemos una pregunta que sería ¿cuál es la especie del árbol 20? ¿No? Y tenemos ahí la respuesta. En eso consisten las consultas, tener una pregunta en relación a la base de datos y nosotros a través de la ventaja que tenemos de utilizar un data frame como una matriz con filas y columnas, entonces podemos directamente dar esa respuesta, ¿no? Podemos dar la respuesta directamente. O, por ejemplo, podemos ver acá, podemos hacer otra pregunta. ¿Cuál es el diámetro? ¿No? ¿Cuál es el diámetro, por ejemplo, del árbol 15? El árbol 15. Entonces, si nosotros decimos cuál es el diámetro del árbol 15, entonces nos vamos consulta 2, consulta punto 2, entonces vamos a tener bosque. Ahora, estamos hablando que primeramente tiene que ir las filas, y las filas están representadas por cada uno de los árboles, entonces aquí tenemos que tener la información de la fila 15, entonces tenemos 15, y tiene que darnos el DAP, entonces fíjense acá, esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3, entonces ahí tenemos la columna 3, ¿no? Y ahora vamos a ver consulta punto 2, ¿no? Entonces ahí tenemos la consulta punto 2, hacemos correr, y ahora tenemos que el diámetro del árbol 15, entonces acá colocamos la respuesta, el diámetro del árbol 15 es 83.2 centímetros, ¿no? Entonces, estamos haciendo una consulta, una pregunta y estamos respondiendo a través del data frame. Podemos hacer otras consultas más. Acá, a ver, vamos a ver. Acá está mal. Bien. Por ejemplo, podemos ver cuáles serán los valores, o los datos, cuáles serán los datos del árbol 10, por ejemplo, del árbol 10. ¿Cuáles serán los datos del árbol 10? Entonces estamos refiriéndonos eso a todas las variables, pero que estén referidos al árbol número 10. Entonces acá vamos a tener una tercera consulta punto 3. Entonces nuevamente tenemos el objeto bosque. Y ahora vamos a tener acá el árbol 10, ¿no? El árbol 10. Y como nosotros queremos ahora utilizar todas las variables, porque tenemos cuáles serán los datos del árbol 10, no una variable específica, entonces simplemente colocamos coma, y cuando queremos colocar todas las variables, directamente es cerrar el corchete, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cuál es la consulta 3, ¿no? Vamos a hacer correr, y entonces la respuesta va a ser que es Sirari. Sirari es el árbol número 10, ¿no? Entonces acá vamos a colocar su respuesta, ¿no? Bien, entonces acá tenemos, ¿no? Nos está indicando que el árbol es el 10, corresponde a la especie Sirari, tiene un diámetro de 47.3, una altura de 9.3, está en posición de copa 2, el número de insectos que tiene es 5 insectos, ¿no? Entonces, tenemos ya toda esa información ahí, ¿no? Entonces, podemos ver todas en este caso, todos los datos que se refieren a un solo árbol, o también podemos ver cuáles serán todos los datos de una variable para todos los árboles, ¿no? Por ejemplo, podemos ver acá cuáles serán los diámetros, de los árboles
¿Cuáles serán los diámetros de los árboles? Entonces acá tenemos una pregunta. Y ahora hacemos la consulta 4, ¿no? Y colocamos acá bosque, el objeto bosque. Y vamos a tener entonces, ¿cuáles serán los diámetros de los árboles? Entonces, cuando no especificamos un número de árboles, son todos los árboles, y por lo tanto esto tiene que ser coma. Y cuando estamos diciendo la variable diámetro, entonces la variable diámetro, aquí tenemos 1, 2, 3, entonces la columna 3, cerramos ahí el 3, ¿no? Y entonces cerramos también el corchete, y ahora vamos a tener la consulta punto 4. Bien, entonces hacemos correr, y entonces vamos a tener solamente solamente la salida que está referido a los diámetros de los 25 árboles. Entonces acá vamos a tener los diámetros de los 25 árboles, ¿no? Entonces solamente nos va a dar los diámetros de los 25 árboles. Entonces yo le puedo, de ese data frame que puede tener varias variables, yo puedo identificar una variable y aislarlo. Lo que estoy haciendo es aislarlo, por ejemplo, el diámetro. Si yo quisiera aislar ahora la altura para hacer otro análisis, entonces, por ejemplo, acá, ¿cuáles serán las alturas? Las alturas de los árboles. ¿Cuáles serán las alturas de los árboles? ¿No? Entonces nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces, nuevamente hacemos la consulta 5. Vamos a tener entonces ahí bosque. Bien, nuevamente acá. Todos los árboles, entonces simplemente coma. Y ahora, como estamos en altura, tenemos que cambiar en la columna. Es la columna 1, la 2, la 3. Ahora la altura es la 4. Entonces colocamos la 4. Y nuevamente ahora vamos a visualizar la consulta 5, ¿no? Entonces ahora vamos a ver esa consulta y hacemos correr. Entonces, estas son las alturas de los 25 árboles, ¿no? Entonces acá vamos a tener las alturas de los 25 árboles, ¿no? Entonces ahí tenemos las alturas, ¿no? Entonces, esa es la salida, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener, entonces, las alturas. Bien, ahora lo que hemos hecho simplemente hasta acá con las consultas, ¿no? Con lo que hemos estado haciendo acá con las consultas, entonces, va a ser simplemente, ¿no? Lo que estamos haciendo es aislar, ¿no? Aislar, ¿no? Entonces, estamos aislando, ¿no? Pero también podemos aislar de diferente manera, identificando un número a través de su posición de los árboles, un número determinado de árboles. ¿Eso qué significa? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros decimos cuáles serán, ¿no? Cuáles serán, hemos dicho, las alturas de los 10 primeros, árboles. ¿Cuáles serán las alturas de los 10 primeros árboles? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esa consulta? ¿No? Hasta acá lo que estamos haciendo simplemente es generar unos subconjuntos, ¿no? En el siguiente paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? A esos subconjuntos los vamos a aplicar un análisis estadístico, ¿no? Especialmente de las variables cuantitativas. Entonces, ¿cuáles serán las alturas de los 10 primeros árboles? Entonces, acá vamos a tener la consulta 6, ¿no? Y eso va a ser entonces nuevamente bosque, ese es el objeto, por 7. Si estamos hablando que las filas definen la posición de los árboles, entonces los 10 primeros son del 1 al 10, entonces va a ser una secuencia del 1 al 10, ¿no? Y si estamos hablando de altura, es la columna 4, entonces tenemos ahí la columna 4, y ahora vamos a visualizar esta consulta, la consulta 6. Entonces, vamos a ver esta consulta, ¿no? Y ahora entonces tenemos acá que justamente la altura
en esto que está acá, la altura de los 10 primeros árboles son estas alturas. Es desde el primer árbol 13.2 metros hasta el árbol 10 que tiene 9.3 metros, ¿no? Entonces, hemos generado ahí, entonces una consulta. Pero también podemos decir cuáles serán, habíamos indicado eso también ya en la anterior clase, cuáles serán las alturas, ¿no? ¿Cuáles serán las alturas, ¿no? De los árboles, ¿no? Por ejemplo, 5, 10, 15. ¿Cuáles serán las alturas de los árboles 5, 10 y 15? ¿No? Entonces vamos a tener una consulta, la consulta 7, ¿no? Y en esa consulta nosotros vamos a ir a bosque, vamos a generar aquí el corchete. Entonces, ya no podemos hacer una secuencia, porque acá los árboles no son números seguidos, no es el 1, el 2, el 3, sino aquí es el 5, se pasa al 10, al 15. Entonces, acá tenemos que tener una concatenación de posición de árboles, y por lo tanto eso va a ser el 5, el 10, el 15. Bien, entonces cerramos paréntesis y ahora coma. Ahora, como estamos hablando de la altura, y la altura es la cuarta variable, ¿no? La cuarta columna, entonces tenemos 4 y cerramos, ¿no? Entonces acá vamos a tener la consulta 7, ¿no? Entonces vamos a ver la consulta 7, hacemos correr, y entonces estas son las alturas de los árboles 5, 10 y 15. También tiene que seguir en el mismo orden. ¿Eso qué significa? Que el árbol 5 es el que tiene 13.5 metros. El árbol 10 es el que tiene 9.3 metros. Y el árbol 15 es el que tiene una altura de 11.5 metros, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Que nosotros podamos ver. Pero también, fíjense acá, estamos diciendo del árbol 5, 10 y 15, ¿no? Solamente queremos las alturas, pero podríamos querer no solamente las alturas, sino también otras variables de esos árboles. Entonces vamos a tener acá, la otra consulta. ¿Cuáles serán los diámetros? Bueno, acá vamos a colocar cuáles serán los diámetros y las alturas. Y las alturas de los árboles 5, 10, 15, ¿no? Entonces acá tenemos cuáles serán los diámetros y las alturas, ¿no? Y las alturas acá, y las alturas de los árboles 5, 10 y 15. Entonces vamos a tener la consulta 8, ¿no? Entonces vamos a tener acá bosque, abrimos corchete. Entonces estamos hablando de los mismos árboles, por lo tanto tenemos que colocar lo mismo, concatenación del árbol 5, 10 y finalmente el 15. ¿No? Cerramos y ahora coma. Ahora sí, no solamente es la altura, ahora es el diámetro también, el diámetro. Y el diámetro, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, se encuentra en la posición, es la columna 3, entonces la columna 3 y la 4 sería. Entonces ahí también podemos colocar, por ejemplo, 3, 4, ¿no? Porque están seguidos ahí, están seguidos. Entonces vamos a tener, cerramos corchete y ahora vamos a tener consulta punto 8, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la consulta punto 8. Bien, entonces acá fíjense, nosotros tenemos el diámetro y la altura, ¿no? El diámetro y la altura de los árboles 5, 10 y 15, ¿no? Entonces acá podemos tener eso también ahí, 5, 10 y 15, ¿no? Pero también, en este caso, nosotros estamos viendo que el diámetro y la altura son consecutivos, están uno al lado del otro. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer ahora número de insectos? Aquí, fíjense, tenemos una variable número de insectos. Entonces, si nosotros quisiéramos ahora ver
hacer la siguiente consulta. ¿Cuáles serán los diámetros y número de insectos de los árboles, ¿no? 5, 10 y 15. Entonces vamos a tener ahí. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar ahora es que el diámetro ya no está al lado de número de insectos como en el caso de la altura, ¿no? Entonces, el diámetro está en la posición 3, como podemos ver acá, ¿no? El diámetro está en la posición, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el número de insectos está en la posición 6. Entonces tenemos la posición 3 y la posición 6. Entonces ahora vamos a ver la posición 3 y la posición 6. Entonces vamos a tener la consulta 9, ¿no? Entonces acá vamos a tener bosque. Y acá, bueno, eso no va a cambiar, siguen siendo los árboles, el árbol 5, el 10 y el 15. Entonces vamos a tener C, 5, 10, 15, ¿no? Cerramos, coma. Y ahora, como no son consecutivos las variables diámetro y número de insectos, entonces también tenemos que generar una concatenación en las columnas. Entonces vamos a tener C, y ahora son la columna 3 y la columna 6. Entonces cerramos y cerramos el corchete, y ahora vemos la consulta 9, ¿no? Entonces vamos a visualizar ahora la consulta 9, y ahora tenemos acá, ¿no? Tenemos acá la información de los 3 árboles, pero ahora de lo que es el diámetro y de lo que es el número de insectos, ¿no? Entonces acá tenemos, el árbol 5 tiene un diámetro de 65.4 y tiene 12 insectos, ¿no? El árbol 10 tiene 47.3 centímetros de diámetro, tiene 5 insectos y así sucesivamente. Entonces, hemos generado esta consulta, pero tomando en cuenta diferentes posiciones, no consecutivas, diferentes posiciones, tanto en filas como en columnas, ¿no? Tanto en filas como en columnas, ¿no? Entonces, eso se puede hacer. Bien, ahora vamos a ver, por ejemplo, si yo quisiera eh, hacer el análisis estadístico, pero por especie. Entonces, acá fíjense, en la base de datos que nosotros tenemos, acá, en la base de datos, vamos a irnos a la consola, aquí, tenemos especie. Por ejemplo, tenemos cedro, mara y esquero, ¿no? Vibosi. Entonces, tenemos ahí las especies, ¿no? Tenemos las especies. Entonces, bueno, vamos a visualizar también la consola. Bien, entonces acá, ¿qué pasará si nosotros queremos hacer un análisis estadístico, pero solamente del diámetro del cedro, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar eso, como se tiene que hacer. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Efectuar el análisis estadístico, ¿no? Efectuar el análisis estadístico, ¿no? Del diámetro de la especie cedro, O sea, yo quiero saber solamente cuál es el valor mínimo, cuál es el máximo, cuál es la mediana, la media, pero solamente del cedro. Bueno, y en el caso, digamos, del área de cuando realizamos aprovechamiento forestal, aquí lo que nos va a interesar es el volumen de madera. Yo quiero hacer un análisis del volumen de madera de la especie cedro o de cualquier otra especie de alto valor comercial. Entonces, si nosotros tenemos esa situación acá, entonces vamos a utilizar la función summary, ¿no? Entonces, esa es la función que va a hacer el análisis estadístico o el resumen estadístico. Y entonces le decimos que va a ser para el objeto bosque, ¿no? El objeto bosque. Entonces, acá vamos a tener entonces
La especie tenemos que ver con qué nombre está. Entonces, vamos a ver acá. Está como especie, todo en minúsculas, ¿no? Ese es el nombre de la variable. Entonces, por lo tanto, acá, la especie para nosotros va a ser bosque, símbolo de dólar, especie, ¿no? Especie. Entonces, acá nosotros vamos a colocar, ¿para qué especie? Igual, para la especie cedro, para la especie cedro. Entonces, colocamos entre comillas, cedro, tal como está en la base de datos, cedro, y tenemos que colocar, ¿y cuál? ¿Para qué columna? Hemos dicho nosotros el diámetro, por lo tanto es la columna 3. Esa es la columna 3. Entonces, cerramos corchete y cerramos. Entonces, acá nosotros vamos a tener un resumen estadístico, y ahora vamos a limpiar la consola, y vamos a hacer correr este resumen. Bien, entonces acá fíjense, solamente ahora nos ha hecho un análisis estadístico, pero solamente de la variable diámetro, pero lo más importante es que solamente es de la especie cedro, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos de otra especie, entonces lo único que tenemos que hacer es ir a ver cuáles son las especies. Por ejemplo, ahí tenemos Mara, ¿no? Mara también. Entonces, Mara, y Esquero, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir y hacer nuestro análisis estadístico solamente de una variable cuantitativa, pero en función a qué? En función a una variable cualitativa, que en este caso sería la especie, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer acá, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer, acá vamos a colocar, a lo mejor coloquemos nuevamente, ahí, por ejemplo, efectuar el análisis estadístico del diámetro de la especie, Mara. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Lo único que va a cambiar va a ser summary. Entonces, bosque, ¿no? Acá tenemos ahora, lo vamos a sacar un subconjunto que va a estar solamente relacionado a la especie Mara. Entonces vamos a tener acá bosque, bosque, especie, y aquí vamos a tener entonces Mara. Y nuevamente vamos a tener la columna 3 porque estamos refiriéndonos también al diámetro. Entonces cerramos esto y entonces vamos a tener corchete y paréntesis. Bien, entonces vamos a ver ahora el resumen, pero solamente ahora del diámetro de los árboles de Mara. Entonces ahora podemos ver ahí. Y entonces tenemos ese resumen solamente al diámetro de los árboles de Mara, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer ahora efectuar el análisis estadístico, ¿no? El análisis estadístico del diámetro y la altura, ¿no? De la especie cedro. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar ahí? Ahora, son dos variables, no solamente diámetro, sino también altura. Entonces, acá nosotros vamos a colocar summary. Entonces, tenemos el objeto bosque, y de aquí tenemos que sacar ese subconjunto. El subconjunto se saca siempre con corchetes. Entonces, vamos a tener bosque, ¿no? Símbolo de dólar, especie. Y acá nosotros vamos a tener la especie cedro, ¿no? Y ahora, como ya tenemos la especie cedro, tenemos ahora la posición 3, que es el diámetro, está muy bien, 3, y vamos a tener la posición 4 de la altura. Entonces, como es consecutivo, va a ser 3, 2 puntos, 4, ¿no? Entonces, acá
cerramos corchetes, cerramos paréntesis. Entonces, vamos a ver ahora si tenemos efectivamente, ¿no? Si tenemos esa información. Entonces, acá tenemos la información solamente de la especie de cedro, ¿no? Aquí nos está dando en conjunto el resumen estadístico del diámetro, primeramente, y posteriormente de la altura, ¿no? Entonces tenemos aquí la información del diámetro y de la altura de una sola especie, ¿no? Entonces acá, ¿cuáles son ese resumen? El valor mínimo, lo que le sigue es el primer cuartil, luego la mediana, luego la media aritmética, luego el tercer cuartil y el valor máximo, ¿no? El valor máximo. Entonces, nosotros podemos hacer comparaciones ahora, podemos hacer comparaciones a través de este resumen estadístico, por ejemplo, en relación al volumen de las especies, ¿no? Volumen de las especies, o podemos hacer comparación del volumen de la misma especie, pero en distintas áreas de aprovechamiento para ver en cuál de las áreas de aprovechamiento tenemos la posibilidad de obtener mayores volúmenes de madera de esa especie, ¿no? Entonces, para eso nos sirve hacer análisis estadístico, ¿no? Utilizando las propiedades, entonces, de lo que hemos visto en matrices, ¿no? Estamos viendo acá un aspecto importante, estamos sacando de un conjunto de datos, subconjuntos, tomando como base las ventajas de las matrices, ¿no? Entonces, podemos entonces hacer un resumen, ¿no? Estos resúmenes, ¿no? Pero también podemos pedir, por ejemplo, ¿no? En vez de hacer este summary, podemos pedirle directamente que nos calcule la varianza, ¿no? La varianza, por ejemplo. Podemos hacer que nos calcule también la desviación estándar, o podemos hacer que nos calcule eh, el coeficiente de variación también. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber, ¿no? Quisiéramos saber, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la desviación estándar, ¿no? ¿Cuál es la desviación estándar? ¿Cuál es la desviación estándar, por ejemplo? El diámetro, ¿Cuál es la desviación estándar del diámetro de los árboles de cedro? Nosotros tenemos ahí un número de árboles de cedro. Se han hecho mediciones de su diámetro, por lo tanto queremos saber cuál será la desviación estándar, ¿no? Del diámetro de esos árboles de cedro, solamente de cedro, ¿no? Entonces vamos a tener acá la función SD, que es para la desviación estándar, y vamos a tener lo mismo que hicimos acá, bosque, ¿no? Y ahora vamos a encontrar el subconjunto con los corchetes. Tenemos que enfocarnos solamente a los árboles de cedro, por lo tanto acá tenemos que colocar bosque, la variable especie, ¿no? Y acá igual, y entre corchetes cedro. Bien, y ahora ya tenemos entonces cedro, y ahora hemos dicho que el diámetro es la columna 3, entonces columna 3 cerramos, y ahora nos va a dar directamente la desviación estándar. Entonces la desviación estándar es 11.35, ¿no? Entonces acá colocamos ese valor. Bien, entonces acá tenemos que es 11.35, ¿no? Entonces, esa sería la desviación estándar. Entonces, para los diámetros de la especie cedro es 11.35. Si nosotros ahora quisiéramos ver, ¿no? Lo mismo, pero acá, ¿cuál es la desviación estándar de los árboles de Mara, del diámetro de los árboles de Mara? Entonces, ¿cuál es la desviación estándar del diámetro de los árboles de Mara? Bien, ahí. Entonces vamos a tener SD, ¿no? SD es la función que calcula la desviación estándar. Entonces vamos a tener bosque,
¿no? Ese es el objeto. Y dentro de ese objeto está la variable especie. Entonces, bosque, especie. Y ahora colocamos acá Mara, ¿no? Y vamos a colocar lo mismo, el diámetro. Entonces, es la columna 3, ¿no? Cerramos corchete y paréntesis. Entonces, acá, ahora, ¿no? Tenemos que la desviación estándar de la especie, del diámetro de los árboles de Mara, entonces, es de 19.03, ¿no? 19.03. Entonces, si yo quisiera comparar estas dos especies en relación solamente a su diámetro, entonces vamos a ver comparar la variabilidad, del diámetro, comparar la variabilidad del diámetro de los árboles de cedro, y Mara, ¿no? Entonces acá, ¿cómo voy a comparar? Entonces voy a calcular acá un coeficiente de variación. Entonces voy a coeficiente de variación para el cedro, Entonces acá nosotros vamos a colocar lo siguiente. Tenemos ahí que la media, ¿no? Fíjense acá, para el cedro, ¿no? Tenemos acá que la media, ¿cuánto vale? 60.46 centímetros, ¿no? Y la desviación estándar para el cedro es 11.35, entonces tenemos 11.35 dividido entre la media para el cedro, que sería 60.46, 60.46, y eso multiplicado por 100. Este es el coeficiente de varianza del cedro. Entonces vamos a tener coeficiente de varianza del cedro, ¿no? Ahora vamos a tener el coeficiente de varianza de la Mara, ¿no? Y eso va a ser, ¿no? Por la formulita que tenemos, el coeficiente de varianza, va a ser entonces la desviación estándar de la Mara, que es 19.03, dividido entre la desviación, pero en este caso, la Mara, ¿no? Y aquí tenemos entonces del diámetro de la Mara, nosotros tenemos que la media es 58.18, entonces acá tenemos 58.18 y eso multiplicamos por 100 y ahora vamos a tener el coeficiente de variación de la Mara. Bien, entonces acá vamos a tener esos dos y hacemos correr y vamos a tener entonces, fíjense acá, en el primer caso tenemos 18.72 y en el otro caso tenemos 32. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Pues, entonces vamos a decir que la variabilidad de la Mara es mucho mayor que la variabilidad del cedro, ¿no? Es el doble, casi el doble de la variabilidad del diámetro de la Mara en relación al cedro. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.